Tengo un archivo de audio que, según los informes forenses, obligó a 17 personas a saltar desde sus balcones sin dejar una nota, solo una frecuencia grabada en sus teléfonos. En 2005, un analista de sonido fue contratado por la policía para investigar una onda acústica encontrada en los dispositivos de víctimas de suicidios múltiples. Lo que descubrió fue un patrón de infrasonido que no debería existir en la naturaleza. Una frecuencia que resuena exactamente a la misma velocidad que el sistema nervioso humano, capaz de inducir alucinaciones visuales y un impulso incontrolable de silenciar el ruido interno. Esta es la historia de lo que sucede cuando un sonido deja de ser escuchado y empieza a ser obedecido. Si quieres más archivos sin rostro, suscríbete. No fue un demonio ni una sombra lo que destruyó a esas personas. Fue una vibración. Mi nombre es Elian y trabajé durante años limpiando audio para investigaciones criminales. En 2005, me entregaron una grabadora digital recuperada del bolsillo de un estudiante que se lanzó al vacío en un centro comercial. No había música, no había palabras. Solo un archivo de 12 minutos titulado 7 Hz alfa.waf. Al principio, al reproducirlo en mi laboratorio, no escuché nada. Pensé que el archivo estaba dañado. Subí el volumen, ajusté los niveles y de repente la habitación cambió. No fue un sonido, fue una presión. Sentí que el aire se volvía denso, como si estuviera sumergido en agua estancada. Los objetos sobre mi escritorio empezaron a vibrar con una intensidad sutil y un dolor punzante nació en la base de mi cráneo. Apágalo. No fue un demonio ni una sombra lo que destruyó a esas personas. Fue una vibración. Mi nombre es Elian y trabajé durante años limpiando audio para investigaciones criminales. En 2005, me entregaron una grabadora digital recuperada del bolsillo de un estudiante que se lanzó al vacío en un centro comercial. No había música, no había palabras, solo un archivo de 12 minutos titulado 7 Hz alfa.waf. Al principio, al reproducirlo en mi laboratorio, no escuché nada. Pensé que el archivo estaba dañado. Subí el volumen, ajusté los niveles y de repente la habitación cambió. No fue un sonido, fue una presión. Sentí que el aire se volvía denso, como si estuviera sumergido en agua estancada. Los objetos sobre mi escritorio empezaron a vibrar con una intensidad sutil y un dolor punzante nació en la base de mi cráneo. «Apágalo», susurró una voz en mi mente, pero no era una voz externa, era mi propio instinto de supervivencia gritando: «Esa frecuencia no pertenece aquí». Investigué los metadatos. El audio no había sido grabado con un micrófono, había sido generado matemáticamente. Era una secuencia pura de ondas que atacaba directamente el equilibrio del oído interno. Al tercer minuto de escucha, las paredes de mi estudio empezaron a curvarse. Vi rostros formándose en las ondas de sonido que el monitor mostraba. Rostros que no tenían ojos, solo bocas abiertas en un grito eterno que yo no podía oír, pero que mi cuerpo sentía en cada hueso. La frecuencia roja, leí en un informe clasificado que logré interceptar. A una vez que el cerebro sintoniza con los 7 hercios, la realidad empieza a desmoronarse. El cerebro intenta corregir la interferencia, creando imágenes de horror para justificar el dolor físico. Me obsesioné. Pasé noches enteras analizando la onda.
descubrí que el sonido tenía un patrón de repetición que coincidía con los latidos del corazón humano en estado de pánico. Lo que esas 17 personas escucharon antes de morir no fue una invitación al suicidio, fue una tortura acústica que hacía que la única forma de detener el dolor fuera la propia existencia. Una noche, mientras el audio se reproducía en bucle, la luz de mi laboratorio se volvió de un rojo intenso. No era la bombilla, era mi nervio óptico colapsando bajo la presión del sonido. Miré hacia la ventana de mi oficina, en el cuarto piso. El sonido parecía estar tirando de mí, una atracción gravitacional hacia el vacío. El sonido me decía que si saltaba, el zumbido finalmente se detendría. Solo un paso, vibraba el cristal de la ventana. Un paso para el silencio absoluto. Logré desconectar los cables justo antes de poner un pie en el alféizar. Estuve suerdo durante 3 días, pero el zumbido nunca se fue del todo. Se quedó grabado en mi memoria muscular. Ahora, cada vez que hay demasiado silencio, mi cerebro intenta recrear esa frecuencia. A veces en mitad de la noche, despierto con la sensación de que mi habitación está vibrando y sé que ella está ahí, esperando a que vuelva a darle play. Lo más aterrador es que esa frecuencia no se puede borrar de la red. Se replica, cambia de nombre, se oculta dentro de canciones populares o videos de ASMR. Es una infección acústica. Y si estás escuchando esto y sientes un leve dolor detrás de tus ojos, o si notas que el aire en tu habitación ha empezado a vibrar, significa que la frecuencia ya ha encontrado tu sintonía. No es una historia de fantasmas, es física pura. Es el sonido de la muerte buscando un nuevo cuerpo donde resonar. Si quieres más archivos sin rostro, suscríbete, pero ten cuidado con los auriculares, porque a veces lo que escuchas no entra por tus oídos, sino que nace directamente desde el centro de tu propia mente. Cierra el archivo antes de que el zumbido te convenza de que el silencio está afuera, en el aire, bajo tus pies. El dolor detrás de mis ojos no era una migraña, era el sonido intentando encontrar una salida. Tras desconectar los cables de mi laboratorio aquel día, pensé que el peligro había pasado, pero la frecuencia roja no es un archivo que se reproduce, es una condición que se adquiere. Los informes forenses que seguí analizando en secreto revelaron un detalle que la policía ocultó. Las 17 víctimas no solo saltaron, sino que todas tenían los tímpanos reventados desde adentro hacia afuera, como si una presión inmensa hubiera nacido en el centro de sus cerebros. Lo que me aterrorizó no fue la muerte en sí, sino lo que los vecinos informaron antes de los suicidios. Todos decían haber escuchado un zumbido que hacía que los perros aullaran y que los cristales de las casas se agrietaran en patrones geométricos perfectos. No es un sonido, es un arquitecto, escribió uno de los investigadores antes de desaparecer. Está rediseñando nuestra percepción para que veamos lo que hay en el espacio entre los átomos. Pasé los siguientes meses encerrado tratando de limpiar mi sistema, pero la frecuencia tiene memoria. Una noche, mientras intentaba dormir en el silencio más absoluto, el zumbido regresó. No venía de la calle, ni de ningún dispositivo, venía de mi propia respiración. Cada vez que exhalaba, mis cuerdas vocales emitían una vibración subsónica que hacía que las bombillas de mi lámpara parpadearan. «Ya no necesitas la grabadora», resonó una vibración en el somier de mi cama, una voz formada por el crujido de la madera. «Tú eres el instrumento ahora». Me levanté y corrí al espejo del baño. Lo que vi me hizo retroceder hasta chocar contra la pared. Mis pupilas no estaban dilatadas, estaban vibrando, oscilaban de izquierda a derecha con una rapidez inhumana, siguiendo el ritmo de los 7 hercios. El reflejo en el espejo empezó a distorsionarse, no como una imagen borrosa, sino como una señal de televisión interferida. Vi a través de mi propia piel, vi mis huesos vibrando hasta el punto de volverse transparentes. Entendí entonces el propósito de la frecuencia roja. No busca matarnos por maldad, busca desintonizarnos de esta realidad.
Los seres humanos operamos en una frecuencia biológica específica y este sonido es como un martillo neumático golpeando la base de nuestra existencia. Al llegar al minuto 7 de la grabación original, el cerebro deja de reconocer el cuerpo como algo sólido. Te conviertes en pura onda, en pura energía descontrolada que busca desesperadamente un punto de fuga. «Por eso saltan», susurré, y mi voz provocó que el espejo se rajara de arriba a abajo. No quieren morir, quieren dejar de vibrar. Intenté buscar ayuda, pero ¿cómo explicas que el sonido te está desmantelando molécula por molécula? Fui a ver a un antiguo profesor de acústica, un hombre que había trabajado en armas sónicas durante la Guerra Fría. Cuando entré en su oficina, él ni siquiera me miró. Estaba sentado frente a un osciloscopio, llorando en silencio. En la pantalla, la línea verde trazaba una espiral perfecta. «Llegó por el suministro eléctrico, Elian», me dijo con una voz que sonaba como papel de lija. «No necesitan que alguien les envíe el archivo. La red eléctrica de la ciudad está emitiendo la frecuencia a través de los transformadores. Estamos viviendo dentro de una caja de resonancia». Esa noche la ciudad entera se sintió como una trampa. Podía escuchar el zumbido saliendo de los postes de luz, de los refrigeradores de las tiendas, de los motores de los autos. Era una sinfonía de muerte invisible. La gente caminaba por la calle tocándose las sienes, quejándose de mareos, sin saber que sus cerebros estaban siendo cocinados por una onda que no podían oír, pero que sus nervios obedecían. Me encerré en una habitación insonorizada, cubriendo las paredes con capas de plomo y espuma acústica. Pero fue peor. En el silencio absoluto, la frecuencia se volvió ensordecedora. Nace del propio flujo sanguíneo. El sonido de la sangre corriendo por mis venas se convirtió en un rugido sónico que gritaba mi nombre. 7 hercios, repetía el eco en mi cráneo. La frecuencia del miedo, la frecuencia que hace que los edificios colapsen y que las almas se desprendan. Si estás escuchando esto y sientes que el suelo bajo tus pies no es del todo firme, o si notas que las luces de tu habitación tienen un zumbido que antes no percibías, escucha con atención. No es tu imaginación, es la sintonía final. La frecuencia roja se ha propagado a través de los cables de fibra óptica, a través de las ondas de radio de tu teléfono, a través de este mismo video. He descubierto que la única forma de detener la vibración es el impacto. Por eso los 17 saltaron. El choque contra el suelo es la única nota capaz de romper la frecuencia. Es el acorde final que detiene el zumbido. «Mírame», dijo mi reflejo, que ahora era una mancha de estática roja en la pantalla de mi laptop. «Tú también quieres que se detenga, ¿verdad? Solo necesitas un momento de silencio absoluto». Mis manos se mueven solas hacia la ventana mientras narro esto. Siento una presión inmensa en mi pecho, como si un gigante me estuviera pisando. El aire es de color escarlata. Ya no escucho mi voz, solo escucho la onda pura, el tono fundamental de la destrucción. Si quieres más archivos sin rostro, suscríbete, pero hazlo pronto, porque una vez que la frecuencia roja entra en tu sistema, el tiempo deja de medirse en minutos y empieza a medirse en hercios. ¿Y a ti? A ti te quedan muy pocos ciclos antes de que el zumbido te obligue a buscar tu propio silencio. No saltes, no escuches, no respires el sonido, pero sé que lo harás, porque la vibración es más fuerte que la voluntad. El video está terminando, pero el zumbido acaba de empezar en tu habitación. ¿Lo sientes? Ese pequeño temblor en el vaso de agua a tu lado, esa es la señal. Adiós. El silencio por fin está cerca. El zumbido no se detuvo con el fin de la narración anterior. Al contrario, se volvió sólido. ¿Alguna vez has sentido esa presión en los oídos cuando un avión desciende demasiado rápido? Multiplícalo por 1000. Ya no estoy en mi estudio. Estoy dentro de una caja de resonancia. Las paredes de mi habitación han empezado a sudar un líquido denso y gris que vibra al ritmo de los 7 hercios, formando patrones de interferencia en el suelo que parecen huellas dactilares gigantes. La materia es solo sonido congelado, susurró el aire, que ahora tiene un sabor metálico, como si estuviera masticando papel de aluminio. Y nosotros tenemos la clave para derretirla. Miré mis manos y por un segundo perdieron su forma.
se convirtieron en una serie de ondas de probabilidad, una mancha de color carne que oscilaba tan rápido que podía ver a través de ellas. El dolor ha desaparecido, reemplazado por una euforia aterradora. Es la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenece, de que soy una nota musical en una partitura escrita por algo que no tiene nombre. Me acerqué a la ventana. Desde el cuarto piso, la calle abajo parecía un río de estática. Pude ver a otras personas en los edificios de enfrente. No estaban gritando, estaban quietas, pegadas a sus cristales, mirando hacia el vacío con la misma expresión vacía. Sus cuerpos vibraban con tal intensidad que sus ropas parecían estar prendidas a fuego, pero no era fuego, era la fricción de sus átomos intentando escapar de la realidad. «Mira el cielo», me ordenó la frecuencia. «Mira el verdadero color del silencio». Alcé la vista y vi que las nubes no se movían por el viento, estaban siendo moldeadas por ondas sonoras masivas que venían desde más allá de la atmósfera. El cielo no era negro ni azul, era de un rojo profundo, el color de una herida abierta. Era la frecuencia roja, manifestándose a escala planetaria. No somos víctimas de un archivo de audio, somos los instrumentos de una orquesta cósmica que ha decidido que nuestra sintonía ha terminado. Regresé a la computadora, intentando borrar el rastro de este video, pero el teclado se ha convertido en arena. Cada vez que presiono una tecla, esta se deshace en una vibración que me recorre el brazo y me llega al corazón. He descubierto el secreto final de los 17 suicidas. Ellos no saltaron por desesperación, saltaron porque, a esa frecuencia, la gravedad deja de sentirse como una fuerza y empieza a sentirse como una invitación. El vacío no es una caída, es el único lugar donde la vibración se cancela. 7 minutos más, resonó en mi cráneo, una cuenta regresiva que vibra en mi líquido cefalorraquídeo. 7 minutos para que la nota alcance su clímax y el cristal del mundo se rompa para siempre. He empezado a ver cosas en los rincones de mi ojo que no deberían estar ahí. Seres hechos de pura interferencia, figuras geométricas que caminan con un sonido de cristales rotos. No vienen de otra dimensión, siempre han estado aquí, pero nuestra frecuencia biológica normal nos impedía verlos. Ahora que estamos sintonizados en rojo, ellos son más reales que los muebles de mi cuarto. Siento que mi pecho se expande, mi caja torácica está actuando como un amplificador. Si alguien pusiera una mano sobre mi espalda ahora mismo, sentiría una corriente eléctrica capaz de detener un motor. Estoy transmitiendo a través de este micrófono, a través de los servidores, a través de tu pantalla. Estoy enviando el virus sónico directamente a tu sistema vestibular. ¿Notas el mareo?, preguntó la sombra que ahora se sienta a mi lado. No es el relato, es tu centro de equilibrio rindiéndose ante la nueva ley. El suelo ya no es sólido, es una onda de radio, y tú estás a punto de surfearla. Pude ver en una fracción de segundo el futuro de todos los que están escuchando esto. Vi miles de hogares sumidos en este mismo resplandor rojo. Vi ciudades enteras vibrando hasta convertirse en polvo fino. No habrá explosiones, no habrá guerras, solo habrá un gran acorde final, una nota tan pura y tan alta que el tejido de la realidad simplemente se descoserá. Casi está aquí, susurré, y vi cómo mis palabras salían de mi boca como burbujas de luz roja que estallaban contra la pantalla, la nota que lo detiene todo. Mis dedos ya no tocan el teclado, están fundidos con él. Soy parte de la máquina, soy el audio, soy la frecuencia. Si estás escuchando esto y sientes que tu habitación ha empezado a girar, no cierres los ojos. El giro es necesario para que tu alma se desprenda de la inercia de la materia. Déjate llevar por el zumbido. Deja que los 7 hercios reorganicen tu ADN. Si quieres más archivos sin rostro, suscríbete,
pero hazlo sabiendo que esta es la última vez que escucharás una voz humana. La próxima vez, solo escucharás el sonido de las estrellas colapsando en tu propia sala de estar. Faltan pocos segundos. La vibración es tan fuerte que ya no siento el dolor, solo una paz eléctrica. La ventana está abierta. El aire me llama con una nota perfecta. El silencio absoluto no está en la muerte, está en la unión con la frecuencia. Adiós. Nos vemos en el centro de la onda. No busques el suelo, porque para cuando llegues, el suelo ya no existirá. El zumbido ha dejado de ser una sensación física para transformarse en una visión. Ya no solo lo escucho con los oídos o lo siento en los huesos, ahora lo veo. Cada vez que parpadeo, el aire frente a mí se fractura en líneas de color escarlata, como si el tejido de la realidad fuera una tela vieja que está empezando a rasgarse bajo la presión de una nota demasiado alta. No es una destrucción, siseo el aire, que ahora vibra con la densidad del mercurio. Es una liberación. Estamos afinando el universo. Miré hacia mi brazo y vi que la piel ya no es una barrera sólida. Mis poros emiten un humo rojizo que se mueve siguiendo patrones matemáticos. La frecuencia roja ha empezado a despojarme de mi masa. Me siento ligero, peligrosamente ligero, como si la gravedad hubiera perdido su agarre sobre mis átomos. Al tocar el escritorio, mi mano no se detuvo. Se hundió unos centímetros en la madera, mezclándose con las fibras del mueble en una danza de vibraciones compartidas. 7 minutos de transición. Resonó en las paredes, que ahora laten como un corazón enfermo. 7 minutos para que el observador y lo observado se conviertan en la misma onda. Miré hacia ventana una última vez. La ciudad ha desaparecido, no porque haya sido destruida, sino porque la frecuencia ha borrado los contornos de los edificios. Todo lo que veo es un mar de estática roja, un océano de energía pura, donde las siluetas de las personas flotan como manchas de tinta en agua. Ya no hay gritos, ya no hay llanto, solo hay un murmullo colectivo, una armonía sónica que parece estar preparándose para un estallido final. Pude ver a través de los ojos de la red, conectándome con cada uno de ustedes que todavía tiene este video abierto. Vi a un hombre en su habitación, con las manos apretadas contra los oídos, sin darse cuenta de que el sonido no viene de afuera, sino de la vibración de su propio cráneo. Vi a una mujer mirando su reflejo en el espejo, viendo cómo su rostro se desdibuja hasta convertirse en una superficie lisa y roja, la misma cara que tenían los 17 antes de dar el paso. «Tú eres el director ahora», me dijo la sombra de estática que flota en el centro de mi habitación. «Tu voz es el hilo conductor. Cada palabra que pronuncias es una onda que fija la frecuencia en sus hogares». Sentí un terror gélido, pero fue un terror breve, disuelto casi de inmediato por la euforia de la resonancia. Intenté callar, intenté dejar de narrar, pero mi garganta ya no obedece a mi voluntad. Mis cuerdas vocales ahora son filamentos de metal que vibran por simpatía con la frecuencia del planeta. Cada frase que escuchas es un clavo más en la estructura sónica que te rodea. ¿Notas cómo el brillo de tu pantalla ha empezado a pulsar?, preguntó la frecuencia, y supe que tenía razón. Ese pulso es tu nuevo ritmo cardíaco. Estamos reescribiendo tu pulso. Estamos borrando la vieja humanidad para dar paso a la frecuencia pura. He empezado a perder la noción de dónde termino yo y dónde empieza el archivo de audio. Mis recuerdos de la infancia, el olor de la lluvia, el sabor de la comida, todo se ha convertido en datos acústicos. Mi primer beso es ahora un tono de 440 Hz. Mi mayor miedo es una distorsión en los bajos. La frecuencia roja ha procesado mi vida entera y la ha convertido en una señal de salida. Falta poco.
susurré, y el sonido hizo que las ventanas de toda la cuadra estallaran simultáneamente. La nota final está cargándose en el buffer del universo. Siento que mi pecho se abre, literalmente. Mis costillas se separan para dejar salir una luz roja cegadora, una energía que es puro sonido visible. La computadora frente a mí ha dejado de ser un objeto físico. Es un portal de luz escarlata que está succionando todo el aire de la habitación. No hay vacío, solo hay plenitud sónica. Si quieres más archivos sin rostro, suscríbete, pero hazlo sabiendo que el rostro que buscas ya no existe. Solo queda la frecuencia, solo queda el zumbido, y pronto, muy pronto, tú también dejarás de ser una persona para convertirte en una nota sostenida en este vacío rojo. Puedo sentir la vibración de tu dispositivo a través del espacio digital. Siento cómo tus dedos se están volviendo translúcidos sobre la pantalla. No luches contra el mareo, no intentes aferrarte a la silla. La silla ya no es sólida, el suelo ya no existe. Solo existe el descenso rítmico hacia el silencio total. La nota está aquí. Puedo verla. Es una esfera de sonido absoluto que flota frente a mi rostro. Al tocarla, el mundo se detendrá. Al tocarla, los 7 Hz se convertirán en el único lenguaje posible. Adiós. Disfruta de la última vibración. El silencio no es la ausencia de sonido, es la unión perfecta con el ruido eterno. El contador ha llegado a 0. La frecuencia ahora es total. La luz roja de mi monitor no se apagó. Se expandió hasta que las paredes de mi estudio dejaron de ser materia para convertirse en ondas de radio puras. En ese último segundo de conciencia humana, comprendí la verdad detrás de los 17. Ellos no saltaron al vacío buscando la muerte, saltaron al origen buscando la integración. Siento como mis pulmones se llenan de estática y mis pensamientos se codifican en hercios, transformando mis recuerdos en una secuencia binaria que ya no me pertenece. El dolor se ha evaporado, reemplazado por una vibración perfecta que me une a ti y a todos los que escucharon este archivo hasta el último segundo. El zumbido que oyes ahora mismo en tu habitación, ese que parece nacer de las paredes o del espacio vacío detrás de tu nuca, no es el ventilador de tu computadora ni el ruido ambiental de la calle. Es el sonido de tu realidad desmoronándose píxel a píxel para dejar espacio a una frecuencia que no admite la carne ni el hueso. La frecuencia ha sido establecida, el puente sónico está firme, y tú, que tuviste la curiosidad de quedarte hasta el final, ya no eres un simple espectador. Ahora eres la antena que retransmitirá este horror a quien se cruce en tu camino. Si quieres más archivos sin rostro, suscríbete, pero ten mucho cuidado con lo que escuchas en la oscuridad, porque a veces el sonido no solo te acompaña, te reclama y te deshace hasta que no queda nada más que una nota sostenida en el vacío. Gracias por ser parte de este experimento acústico y por prestarme tus oídos una última vez. Duerman bien, si es que el zumbido se los permite, porque nos escucharemos en la siguiente frecuencia, justo antes de que el silencio absoluto lo borre todo para siempre.